Hola, ¿qué tal? Hoy estrenamos Entrevista Marketing 21 Televisión, un formato nuevo, un formato visual nuevo para dar voz a los especialistas en una de las áreas profesionales más interesantes e imprescindibles en toda iniciativa emprendedora y empresarial hoy por hoy. Marketing 21 es un portal de referencia en el ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación en su conjunto, que es propiedad, ya lo saben, del Grupo Educativo CEFUDIMA, la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, una entidad académica donde se imparte formación muy actualizada sobre todas estas materias. Hoy hablamos en Marketing 21 Televisión con Blanca Formariz, la presidenta de la Comisión de Influencers de IAB Spain, la mayor asociación de comunicación, publicidad y marketing especializada en formato digital. Bueno, Blanca es además directora de operaciones de ToBeTube, una agrupación de medios especializada en marketing audiovisual en entornos digitales, y lo es también de la división ToBe Originals, que ahora nos contará que está más centrada en un contenido para las nuevas generaciones. Hablamos con Blanca a raíz de la reciente publicación del libro blanco de marketing de influencia de IAB España, una actualización de la primera versión de ese libro que vio la luz en 2019 y que profundiza en áreas como las métricas, las plataformas, buenas prácticas o el marco legal a tener en cuenta cuando se planifica una campaña de marketing con influencers a través de redes sociales. Pero antes de nada, y hablando ya de influencers, ¿debemos ya de ver al influencer como un profesional del marketing? ¿Ha cambiado esa visión negativa que decíais en esa presentación que había todavía en 2019? Yo diría que la percepción está cambiando todavía. Creo que no podemos hablar de un cambio radical, pero creo que sí que hemos ganado mucho, porque la comisión tuvo su origen en 2018, cuando las personas que estábamos en IAB y conformábamos parte un poquito de este entorno, pues éramos agencias, marcas, algunos de representación, otros de medios y demás, veíamos que pasaba eso, ¿no? Que había una percepción del influencer como muy negativa, muy peyorativa, y no solo la gente de a pie pensaba que esto eran chavales jugando videojuegos en su casa haciéndose de oro, sino que el sector estaba un poco todavía en esa opinión, ¿no? Y no eran muchas las marcas que se atrevían a invertir en ello como una apuesta dentro del marketing de sus empresas. Y el primer paso fue crear la comisión como para poder defender esta figura y ver qué es lo que podíamos hacer, al final siempre con el objetivo de ayudar al sector y profesionalizarlo más. Y es cuando surgió la idea del libro. Y lo que pretendíamos con el libro era sentar unas bases de buenas prácticas que pusiéramos todos en común. Y de hecho, durante todo el proceso de escritura nos dimos cuenta de lo necesario que era, porque incluso entre nosotros los procesos no tenían nada que ver. Había puntos en común, pero había muchas cosas que uno hacía que a otro no se le habían ocurrido o que otro había descartado en el pasado por lo que fuera, ¿no? Y, por ejemplo, para establecer la definición de influencer, no sé las semanas que tardamos con un Google Drive, íbamos reeditando, añadiendo frases, añadiendo palabras, hasta que todos estuvimos de acuerdo. Pero fue un proceso muy enriquecedor porque, como digo, estaba formado por agentes del sector y agentes además que trabajan en el marketing de influencers desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando sacamos este libro, nos encontramos con que tuvo muy buena acogida. Todos los medios del sector se hicieron eco, incluso medios que no eran del sector, y esto, bueno, lo vimos porque hicimos muchísimas entrevistas y empezamos a notar que las marcas se iban atreviendo más. Entonces, yo diría que desde hace 6 años, cuando empezamos en ToBeTube a hacer marketing de influencers, hasta el día de hoy y pasando por todo el recorrido del libro, nosotros sí que detectamos que la inversión se va destinando muchísimo más hacia este modelo de negocio. O sea, las marcas lo ven, apuestan por ello, y sí que a nivel percepción notamos un cambio de que la gente se lo toma como más en serio y empiezan a verlo como una profesión, ¿no? Que es lo que me preguntabas, ¿es una profesión? Desde luego. O sea, ya los prescriptores, los creadores de contenido, influencers, tenemos muchas formas distintas de llamar a distintos perfiles que podemos tener aquí en cuenta, y hacen labores
por las que las marcas pagan, porque las consideran básicas para llevar a cabo sus estrategias de marketing, con lo cual se ha convertido en un modo de vida muy respetable. Yo creo que la clave es entender un poco eso, ¿no? Que es una herramienta con un potencial y que al final las empresas pueden utilizarlo para llegar al cliente de otra forma, simplemente, ¿no? Yo creo que las empresas se han dado cuenta de que el consumidor cada vez está más pegado con las marcas, porque las redes sociales lo que... La línea está cada vez más difusa, digamos. Claro, lo que han otorgado al final es una comunicación muy directa, muy bidireccional y una acción-reacción rapidísima, ¿no? De cada cosa que haces sabes si ha gustado o no. Y déjate de hacer encuestas o muestreos, es que lo ves en los likes, en los comentarios, en el número de reproducciones, es todo muy exacto, ¿no? Y... perdona porque se me ha ido el hilo, lo estábamos viendo con... Hablábamos ahora mismo de esa línea que separa a los influencers de las empresas y los clientes. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí que creo que es interesante es que definamos claramente, ahora que hablabas de la definición de influencers, ambos participan en las campañas de marketing en redes, pero ¿qué diferencias hay para sentar un poco ya las bases entre un influencer y un creador de contenido? Al menos entre estos dos perfiles. Bueno, digamos que esta distinción genera mucho debate porque digamos que puede haber influencers que no sean creadores, puede haber creadores que no sean influencers quizás grandes, pero sí lo serán pequeños, ¿no? Pero sí que hay una distinción y es que al final, igual que dentro del libro distinguimos entre los influencers nativos y no nativos, creo que aquí también podríamos hacer una definición que se asemeje a esto, ¿no? Porque al final el creador de contenido es alguien que crea, que tiene un proceso de creación de un contenido para la red social o plataforma que esté usando en ese momento. Digamos que piensa qué es lo que va a crear, con un fin de entretenimiento o de información o de divulgación, pero piensa en el contenido que va a hacer. Digamos que es el guionista, el director y el productor de su propio contenido, ¿no? Y sin embargo hay influencers que pueden ser creadores de contenido, pero hay otros que por el hecho de ser un celebrity ya influyen. Entonces aquí, por ejemplo, te diría, ¿cómo distinguíamos a los nativos de los no nativos? Pues nosotros decíamos en la definición que el influencer nativo es aquel que ha nacido en las redes sociales y se ha dado a conocer por el papel que ha tenido en ellas. Pero hay influencers no nativos que son celebrities mucho más tradicionales, desde jugadores de fútbol a cantantes o actores. Y esta gente no suele ser creadora de contenido de forma habitual, a veces sí, pero influyen y tienen millones de seguidores por ser quienes son. Se suman a esa campaña del producto X simplemente con su aportación o con su Exacto, porque presencia, tienen una audiencia que les sigue y ellos pueden ser prescriptores de producto, pero digamos que una marca les contratará para mostrar un producto, pero será raro que les pidan que realicen un branded content elaborado, por ejemplo. Vamos a ir ahondando un poquito más en ese libro que habéis presentado. ¿Por qué hacer un apartado exclusivo para las plataformas? ¿Qué han aportado algunas como TikTok o Twitch, que son las últimas en llegar a este ecosistema? Pues es curioso porque durante la actualización del libro nos dimos cuenta de que no habíamos incluido un apartado para plataformas en la primera edición y de repente a todos nos pareció como un básico, ¿no? y absurdo que no estuvieran porque las plataformas son la ventana. Y es que no solamente son la ventana de exhibición donde tú muestras tu contenido, sino que define la clase de vídeo o de post o de foto que vas a hacer, porque no es lo mismo estar haciendo un TikTok de 15 segundos que un vídeo de YouTube de 15 minutos. Entonces tienen un papel muy importante desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista de la audiencia, porque hay plataformas más populares que otras, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad, porque digamos que cada plataforma marca sus normas y tú juegas en su casa, ¿no? Y te tienes que adherir a ellas. Entonces, si estás, por ejemplo, en YouTube y tienes que cumplir la ley COPPA, porque ellos ahora están muy enfocados en eso y en proteger todo lo que es contenido infantil, tienes que jugar ahí. Entonces, tienes que aceptarlo y tienes que cumplir esas condiciones. Y esto es así con todas las redes sociales. Entonces, cada decisión o política que ellos tomen te va a afectar para lo que vayas a hacer en ellas. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta y sobre todo porque como bien decías ahora de repente Twitch y TikTok tienen un apartado que no existía antes porque son las que están más candentes ahora mismo, pero dentro de 2 años volvemos a actualizar y quién sabe si hay algunas que ya no existen o que son mucho más potentes o hay nuevas, ¿no? Esto va cambiando todo el rato. Desde luego dinámico es un rato, eso se está viendo ya. ¿Hacer una campaña de influencers también es cosa de las startups? Porque en esta casa a la que pertenece el portal tiene también el diario Todo Startups, que seguimos mucho en el mundo del emprendimiento. Y
¿Deben tener estas pequeñas empresas, ahora que están tan en boga, una diferencia especial? ¿Deben tener especial atención a algunos elementos que diferencien sus campañas a lo mejor de otras de empresas más grandes? Cualquier empresa o cualquier tipo de producto puede hacer marketing de influencers. Igual que se puede hacer todo tipo de marketing, los influencers también tienen cabida aquí, porque hay todo tipo de influencers y todo tipo de temáticas en la red. Lo único importante es que se tenga un objetivo claro. Seas startup o seas gran compañía, probablemente la única diferencia grande que va a haber es el presupuesto, ¿no? Que la startup no podrá destinar tanto como la compañía grande. Pero si tienes un objetivo claro y eres capaz de diseñar una campaña que sea afín a tus intereses y puedes seleccionar unos influencers que vayan en línea del ADN de tu empresa, de tu cultura corporativa, puede ser igual de exitosa o más que una campaña que destine millones a contratar a los influencers más grandes. Es que muchas veces hay confusión con esto, ¿no? Y se cree que con muchísimo dinero o contratando al influencer más grande que todos conocen es como mejores impactos vas a tener. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Nosotros muchísimas veces recomendamos repartir las campañas entre distintas tipologías de influencers a nivel tamaño, porque lo importante, insisto, es que quien va a ser prescriptor de tu marca y va a contar algo sobre ti, se lo crea, que sea afín, que el seguidor que tiene, que le sigue porque le gusta el contenido que hace y porque le convence, no diga me está colando un gol porque no se lo cree ni él, sino que diga mira, esta persona a la que yo sigo y que me gusta tanto los productos que utiliza o el discurso que tiene o el día a día que lleva, si me está recomendando esto, por algo será, voy a probar. Ese es el objetivo del marketing de influencers, la prescripción, y las startups tienen cabida aquí, por supuesto. Ahora que hablabas precisamente de esa credibilidad que debe tener respecto a sus seguidores, el influencer, me pareció muy interesante algo que se habló y que, sin embargo, pues bueno, quizá por mi desconocimiento personal del ecosistema, pues no incluís en ese glosario de conceptos, además de otros elementos que tiene el libro, como la estructura de una campaña y demás. Pero en ese glosario me llamó la atención que no estaba el concepto briefing, que entiendo que es algo que vosotros ya manejáis muy habitualmente. Pero ahora que hablabas de esa credibilidad, me parece que es interesante que expliques qué es el briefing y por qué es tan importante en una campaña de influencers. Sí, bueno, la verdad es que de memoria no recordaba si briefing estaba o no como glosario, pero es cierto que al tener un apartado exclusivo para el briefing entendemos que se explica mucho más en detalle, ¿no? En varias páginas incluso, porque es que para nosotros el briefing es súper importante. ¿Qué es el briefing? El briefing es la base, ese punto de partida. Cuando una marca quiere conseguir algo, lo que le tiene que decir a la agencia es este es mi objetivo, es lo que yo quiero tener. ¿Qué pasa? Que el briefing puede ser más o menos completo porque yo voy a agarrarme a eso para hacer un scouting de influencers, diseñar una creatividad, establecer un presupuesto. Entonces, si el briefing solamente contiene un objetivo, pues bueno, no tengo puertas al campo, ¿no? Puedo plantear lo que sea. Lo que pasa es que probablemente el día que llegue a ver al cliente me digan ay, no, pero es que sí que había límite de presupuesto o no, es que este talento no nos gusta. Entonces, lo que nosotros decimos es intentar aterrizar el briefing lo máximo posible, que contenga el objetivo de lo que queréis conseguir. ¿Estamos buscando ventas? ¿Estamos buscando awareness? No es lo mismo ir a una campaña por conversión que estar buscando simplemente estar en el recuerdo de la gente. Target, eso es fundamental. ¿Quién es tu público? Porque si no sé quién es, no voy a saber quién tiene que dar ese mensaje. ¿Cuáles son los productos o el producto a promocionar? ¿Vamos a pedir exclusividad o no? ¿Buscamos una campaña que es un one shot, que llamamos, que esto es hacerlo una vez y ya está? ¿O vamos a algo más a largo plazo? ¿Tenéis idea de cuánto dinero os queréis gastar o no? Porque eso también implica el nivel de bombo que le vas a dar al asunto, ¿no? Entonces, todas estas cosas son elementos que te ayudan mucho y agilizan a la hora de sentarte con todo un equipo creativo, de producción, de talent managers, etcétera, para diseñar una campaña. Y ya una vez que se ha hecho la campaña, por hablarlo muy brevemente de ello, ¿qué métricas son un poco la referencia para medir la efectividad y la posterior rentabilidad cuando se busca también de esa campaña? El tema de las métricas es un mundo amplísimo Vamos a intentar acotarlo. Y puede ser todo lo complejo que quieras, ¿no? Porque al final en este mundo, en este sector, todas las decisiones se toman en base a los datos. Alguien repetirá una campaña si los datos dicen que ha funcionado bien. No la repetirá si los datos dicen que ha funcionado mal, pero le gustó mucho porque era muy bonita a nivel creativo. Aquí todo es el dato, porque precisamente el punto fuerte de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales es, como decíamos antes,
que todo es medible. Nos hemos olvidado de las muestras, nos hemos olvidado de las encuestas, tenemos el dato de cada visualización, de si es hombre o mujer, de qué edad tiene, de qué procedencia. Entonces, en función de los objetivos que estemos haciendo en una campaña, podemos orientar las métricas hacia el tema de la rentabilidad, hacia el tema de la awareness, hacia métricas relacionadas con la retención de los vídeos, por ejemplo. Depende mucho de lo que le interese a una marca, ¿no? Si, por ejemplo, estuviéramos haciendo un branded content para una marca en la que lo que nos interesa saber es si el contenido está siendo bien aceptado por la audiencia, pues igual querremos saber qué watch time, qué retención de vídeo tiene ese contenido. Si en un vídeo de 10 minutos tenemos una retención de 8, sabremos que estamos haciendo algo bien. Incluso podemos ver si la gente vuelve hacia atrás en un momento dado para volver a ver un contenido, ¿no? Entonces, todo lo podemos ver y, de hecho, creo que una de las cosas más importantes por las que nosotros recomendamos a las marcas ir a trabajar a agencias como TubiTube, en vez de ir directamente a trabajar con un talento, es precisamente por esto, por los informes de resultados que una agencia especializada te puede entregar y un talento en solitario no. Porque el informe para mí es lo más valioso de la campaña, es lo que llega al final y lo que te va a dar una visión global de lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Sí, sin duda es el termómetro, ¿no? para seguir trabajando y mejorando, que es de lo que se trata. Vamos a hablar un poco de otro de los aspectos más interesantes, a mi entender, de este libro, que es el aspecto legal, porque al final esto es un ecosistema todavía bastante reciente. Y te quería preguntar, bueno, ¿hasta qué punto el código de conducta para el uso de influencers que salió hace unos meses, a principios de este año, pues bueno, ha sido una referencia para vosotros y cómo os ha ayudado? Para nosotros todo lo que salga publicado relacionado con el mundo del marketing de influencers es referencia, lo tenemos en cuenta, lo estudiamos y lo incluimos si es relevante. De hecho, en la presentación del libro quisimos dar un bloque únicamente a la parte legal porque nos parece que es lo que más le preocupa a alguien cuando va a invertir en este tipo de marketing, ¿no? Nosotros hemos tenido en cuenta, y la gente de Gómez, Acebo y Pombo han trabajado muchísimo en ello, el departamento legal de IAB también, porque aunque quede mucho por definir todavía y no se termine de concretar y parezca que todo son recomendaciones, ya empieza a ser más que eso, porque ya es, bueno, es recomendación, pero sí que te pueden poner algún tipo de sanción, ¿no? Y nosotros con todos los influencers con los que trabajamos siempre intentamos establecer una política que a nivel legal sea adecuada, siempre recomendamos que se diga que es publicidad cuando lo es, y lo que más le suele sorprender a la gente cuando indica que es publi es que no hay una reacción negativa, porque todo el mundo sabe que los influencers viven de la publicidad. Entonces lo que ellos dicen es, oye, si quieres que yo siga haciendo vídeos y creando contenido para que lo consumas, no nos llevemos tengo que vivir. Claro, entonces que sepas que esto es un anuncio, pero ahí entra ese poder tácito también que comentábamos antes de la prescripción y de esa confianza con el talento para decir, vale, es publi, te pagan por ello, pero me lo recomiendas porque te funciona. Ese acuerdo tácito está entre el seguidor y el influencer. Además, yo sinceramente pienso que, sin excederse, porque al final la sobreregulación no es buena, se ha visto, pero todos los pasitos que se vayan dando hacia regular algo es señal de que está aportando algo a la sociedad, es decir, de alguna manera se está asentando. Desde luego, es señal de que se está profesionalizando, que como digo, era el objetivo de la creación de la comisión desde el inicio. ¿Qué dudas hay todavía a la hora de contratar o invertir en un influencer o desde el influencer para ser contratado? ¿Qué dudas hay o todavía veis que hay en el ecosistema? El influencer tiene no muchas dudas por lo general porque saben bastante bien cómo funciona, o sea, incluso los nuevos o aquellos que realizan sus primeras campañas tienen una idea de cómo va la cosa. Suele haber que aconsejarles más en términos fiscales, o sea, de cómo tengo que emitir mi factura, soy autónomo, no, le aplico IRPF. Son más esas cuestiones las que les agobian y las que les llevan más tiempo que el hecho de cómo realizar una campaña, porque ellos ante todo son seguidores y audiencia de otros influencers y saben cómo se hace. Donde todavía queda un poquito de evangelización por hacer o explicar es en aquellas marcas que aún no se han atrevido a invertir, pero que cada vez quedan menos. Y resulta bastante más sencillo ahora que hace unos años explicar cómo funciona todo. Pero una vez más, trabajar con agencias especializadas como TubiTube es lo que te da esa garantía de que lo vas a hacer bien y que estamos en todos los pasos del camino para hacer un llave en mano, vamos, de principio a fin.
Bueno, pues vamos a ir llave en mano a hablar un poquito de TubiTube y Tubi Originals. Cuéntanos brevemente a qué os dedicáis en esta agencia. Entiendo que sois una agencia especializada, Sí. ¿no?, en influencers. Y bueno, ¿cómo aportáis vuestro granito de arena al ecosistema? TubiTube es una agencia de medios especializada en conectar con el público digital en el mundo hispanohablante. Esto es dicho de una forma muy resumida, ¿no? Pero dentro de la agencia contamos con departamento de cuentas, que es el encargado de contactar con las marcas. Trabajamos con casi 300 marcas a día de hoy, con las que realizamos acciones de marketing de influencers, de branded content, de producción de contenido al uso. Luego tenemos otro departamento constituido por los talent managers, que son los representantes de esos influencers a los que llevamos en el día a día, un departamento de producción y un departamento que se llama Tubi Services, que se encarga de dar servicios a empresas, porque no solo los influencers necesitan que les pongas en contacto con marcas o les ayudes a gestionar sus redes sociales, las marcas también son influencers ahora y necesitan que les hagas esa gestión. Y eso es lo que hacemos principalmente en el área de TubiTube. Tubi Originals es la división de contenido de ficción, de cine y series para plataformas y televisiones, tanto en lineal como en digital. Bueno, hace poco, ayer mismo, de hecho, me enteré que Elon Musk, el señor de Tesla, estaba pensando en dejarlo todo para convertirse en un influencer. Con lo cual, bueno, algo estaréis haciendo bien, porque si hasta este señor se lo piensa, en fin. Estaremos muy atentos a cómo sigue el ecosistema. Blanca Formari, directora de operaciones de TubiTube y presidenta de la Comisión de Influencers de IAB Spain. Gracias por pasar por este ratito por los platos virtuales para los que nos estén viendo y físicos ya, al menos por ahora, en Marketing 21. Y nada, os deseamos lo mejor a TubiTube y a Tubi Originals. Muchas gracias por recibirme y cuando queráis estamos aquí para charlar. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la primera edición de este formato nuevo, de este formato de Marketing 21 Televisión, que ya saben que es el espacio audiovisual del portal que pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid. Aquí termina la primera de nuevas entrevistas y conexiones con más profesionales del marketing. Aquí ponemos punto final, pero iniciamos al mismo tiempo el camino de mucho más, aquí en Marketing 21 Televisión. Gracias y hasta la próxima. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF.